Como lo decíamos, se extendió por los mercados emergentes, incluyendo a México. Para analizar el tema, saludo con gusto a Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues la depreciación que vimos ayer del peso frente al dólar, digamos que se debió en parte a esta situación. Pues mira, lo que ha habido es efectivamente algo de aversión al riesgo y ese es un fenómeno global. Lo hemos visto reflejado en el desempeño pues, prácticamente de todas las monedas emergentes. Turquía es un mercado importante en términos de mercados emergentes, obviamente es un G20, pero creo que los riesgos han estado muy concentrados en torno a este país en particular. Pero sí, en general, lo que hemos visto es un fenómeno de deterioro en el desempeño de las monedas emergentes, que tiene obviamente su contraparte en un fortalecimiento del dólar y otras monedas que son vistas como valores refugios, como puede ser el yen japonés. Y estiman que continúe esta tendencia de temor a la debacle de Turquía junto con tensiones como la de Estados Unidos Estados Unidos con China y con Rusia. Pues mira, a final de cuentas estamos yo creo que en una etapa en donde efectivamente los mercados están muy concentrados en Turquía y en potenciales reacciones de política que pudiera haber en ese país para tratar de atajar la volatilidad. Mañana tenemos entendido que habrá algunos anuncios por parte de las autoridades turcas en términos de procesos de consolidación fiscal. Aparentemente están tratando de descansar más en dar impresión de control fiscal, medidas para facilitar la liquidez en los mercados, que eso se anunciaron el día de hoy, más que a través de movimientos en tasas o de intervenciones directas. Entonces, yo creo que va a depender mucho de las reacciones de política que veamos en aquel país para ver si se mitigan o no los elementos de volatilidad que estamos viendo hoy en día. Precisamente, ¿cuáles son las opciones que hay para detener esta crisis? Se ha hablado de involucrar al Fondo Monetario Internacional, pero por otro lado, Recep Tayyip Erdogan ha dicho que pues no quiere intervención extranjera. Entonces, ¿cuáles son las opciones y lo más viable que tú ves? Hay un tema adicional, me parece, Susana, que hay que resaltar, que buena parte del tema con Turquía no tiene que ver con una crisis fiscal, sino más bien con una crisis de balanza de pagos, en donde buena parte de un déficit en cuenta corriente elevado que tiene la economía turca está explicado por el sector privado. Eso de suyo limita la posibilidad del Fondo Monetario de intervenir, que como sabes está más involucrado en problemas que sí afectan la balanza de pagos, pero que tienen que, sobre todo, un origen fiscal. En este caso es, digamos, una cuenta corriente muy elevada, deficitaria, que se explica por el sector privado. Entonces, insisto, en ese sentido, el involucramiento que pudiera tener el fondo es limitado. Más bien lo que tendríamos que ver en este caso sería tal vez una actitud más agresiva por parte del Banco Central turco. Se esperaba, por ejemplo, nosotros esperábamos que hace un par de semanas aumentara tasas de interés, dado que había un deterioro en expectativas inflacionarias, no lo hizo. Y en ese sentido, nos parece que por ese lado, dado estos aumentos de riesgo, pues lo que tendríamos que ver serían tasas más elevadas. Obviamente está todo el tema geopolítico asociado a la discusión que tienen con los Estados Unidos, pero ya antes de eso la economía turca manifestaba ciertas vulnerabilidades que, insisto, tienen que ver más con un nivel de endeudamiento alto por parte del sector privado, por una parte, y por la otra, por un banco central que efectivamente, desde el punto de vista de las autoridades turcas, no lo han dejado que actúe de la manera en la que pensamos sería necesario para atajar esta volatilidad. Bien, finalmente, Sergio, ¿qué esperar para México, para el tipo de cambio? Hoy vimos una recuperación del peso frente al dólar. Sí, bueno, a final de cuentas vamos a estar viendo seguramente esta combinación de algunos efectos globales, como puede ser este fenómeno de aversión al riesgo vinculado a la crisis en Turquía, pero también hay algunos elementos idiosincráticos, como puede ser pues las negociaciones del Telecán, que me parece que va a ser otro factor que puede ser importante tomar en cuenta. En ese sentido, entonces, pues lo que vamos a ver seguramente son elementos de cierta volatilidad, pero hay que tomar en cuenta, incluso en el comparativo, por ejemplo, con la economía turca, que el nivel de cuenta corriente que tenemos en México es mucho más manejable, mucho más pequeño, no es una economía que tenga una alta exposición al sector externo, claro. Y por otro lado que las tasas de interés reales son sustancialmente más elevadas como para poder atajar una volatilidad excesiva del tipo de cambio. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex. Muy buenas tardes. Como siempre, a tus órdenes, Susana. Saludos. Gracias, igualmente. Y también el día de hoy la moneda argentina cayó a un mínimo histórico debido a esta volatilidad que experimentan los mercados emergentes.